La noche en que todo cambió, la ciudad parecía vestirse de vidrio. Los rascacielos reflejaban un cielo limpio, y los autos deslizaban su brillo como peces nerviosos. Nadie imaginaba que, entre luces de neón y pasos apresurados, una historia mínima estaba a punto de torcer el destino de dos vidas. Porque a veces el mundo se reescribe en un gesto pequeño, en una mirada que se cruza cuando nadie está mirando. Adrián Calderón tenía 29 años y un apellido que abría puertas sin pedir permiso. Era joven, brillante, dueño de una fortuna construida a velocidad de vértigo. Su nombre encabezaba revistas de negocios, pero su sonrisa rara vez aparecía completa en las fotos. Aquella tarde había salido de una reunión con inversores con la cabeza llena de números y la sensación persistente de que algo, aunque no sabía qué, le faltaba. Decidió caminar unas cuadras para despejarse, algo que no hacía casi nunca. Fue entonces cuando la vio. La niña estaba sentada en un banco frente a una escuela pública, con un cartel de cartulina apoyado en las rodillas. El cartel era torpe, escrito con marcadores de colores que se habían corrido por la lluvia de la mañana. Adrián pasó de largo al principio, distraído, pero una palabra se le clavó en la mente como un anzuelo: papá. Retrocedió un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. La niña levantó la vista. Tendría unos 10 años, quizá 11. Ojos grandes, atentos, con una seriedad que no combinaba con su edad. ¿Buscas a tu papá?, preguntó Adrián, más por reflejo que por certeza. Ella negó despacio, como si la respuesta pesara. Busco uno, dijo. Solo para el baile de la escuela. El ruido de la ciudad pareció apagarse. Adrián leyó el cartel completo: busco papá para el baile. No tiene que ser perfecto. Solo venir. ¿Y tu mamá?, preguntó, sintiéndose torpe al instante. Trabaja de noche, respondió la niña. Siempre trabaja. Dice que el baile no importa, pero, se encogió de hombros, importa. Había en esa última palabra una verdad tan desnuda que a Adrián le dolió. Miró alrededor, incómodo, como si alguien fuera a señalarlo por detenerse. Pero nadie parecía verlos. Nadie excepto él. ¿Cómo te llamas?, dijo. Lucía. El nombre le sonó a luz, a algo frágil y fuerte al mismo tiempo. Adrián pensó en su agenda, en los compromisos, en el absurdo de su vida medida en trimestres y ganancias. Pensó en su propio padre, ausente incluso cuando estaba presente. Pensó en el silencio que había aprendido a llamar éxito. ¿Cuándo es el baile?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Lucía parpadeó, como si no hubiera esperado esa pregunta. Este viernes, dijo rápido. Si no puede, no pasa nada. De verdad. Pero pasó todo. El viernes llegó con una lluvia suave que hacía brillar las baldosas del gimnasio escolar. Adrián se miró al espejo de su departamento por última vez, con una corbata que no parecía pertenecerle. No llevaba guardaespaldas. No llevaba su apellido. Solo un ramo pequeño de flores y una sensación extraña, parecida al miedo. Cuando llegó, el gimnasio estaba lleno de risas, globos y padres que intentaban no verse ridículos. Lucía lo reconoció desde la puerta y corrió hacia él. No lo abrazó. Se detuvo frente a él, conteniendo la emoción, como si no quisiera espantar el momento. Pensé que no vendrías, susurró. Yo también, admitió Adrián. Bailaron. Torpemente al principio, luego con una naturalidad que sorprendió a ambos. Adrián no recordaba la última vez que había reído así, sin cálculo, sin reloj. Lucía le hablaba de la escuela, de su mamá, de un gato que no tenían pero querían tener. Él escuchaba como si cada palabra fuera una moneda rara, valiosa. Al final de la noche, cuando la música bajó y los padres comenzaron a despedirse, Lucía lo miró con una seriedad nueva. Gracias, dijo. No solo por venir. Adrián quiso responder algo ingenioso, algo seguro, pero las palabras no salieron. En su lugar, sintió una promesa silenciosa instalarse en su pecho. No sabía aún qué significaba, ni hasta dónde lo llevaría. Solo sabía que, al verla alejarse de la mano de su madre cansada,
algo dentro de él se había movido para siempre. Días después, Adrián no pudo volver a su rutina. Buscó excusas para pasar por la escuela. Pensó en Lucía más de lo que se permitió admitir. Y cuando finalmente se atrevió a tocar el timbre del pequeño departamento donde ella vivía, con una carpeta bajo el brazo y una decisión temblándole en las manos, no imaginaba que al otro lado de esa puerta lo esperaba una verdad capaz de desarmar todo lo que creía saber sobre el poder, la familia y el verdadero significado de cambiar una vida. La madre de Lucía abrió la puerta con gesto de sorpresa y cansancio acumulado. Se llamaba Marta, tenía las manos ásperas de trabajar sin descanso y una mirada alerta, como si el mundo siempre estuviera a punto de exigirle algo más. Adrián se presentó sin títulos ni apellidos largos, solo como el hombre que había acompañado a Lucía al baile. El silencio que siguió fue tenso, breve, pero honesto. Marta lo invitó a pasar. El departamento era pequeño, limpio hasta el exceso, con muebles que parecían haber sido rescatados uno a uno. En una pared había dibujos de Lucía, estrellas torcidas, casas con chimeneas humeantes, figuras humanas con sonrisas exageradas. Adrián los observó como quien entra en un museo íntimo. Se sentó en una silla que crujió bajo su peso y dejó la carpeta sobre la mesa. No vengo a causar problemas, dijo, con una calma que le costó construir. Solo quería explicar. Marta cruzó los brazos. Lucía se asomó desde el pasillo, conteniendo la respiración. Explique, dijo Marta. Adrián habló de encuentros casuales, de promesas pequeñas que a veces se vuelven enormes. Habló del baile, de lo que había sentido, de la forma en que Lucía había iluminado una noche que para él había sido solo otra fecha en el calendario. No mencionó dinero. No mencionó empresas. Cuando terminó, la habitación parecía más grande, como si las palabras hubieran corrido los límites. Lucía no necesita caridad, dijo Marta, finalmente. Necesita estabilidad. Lo sé, respondió Adrián. Yo tampoco busco eso. Lucía salió del pasillo y se sentó en el suelo, cerca de los pies de su madre. Miró a Adrián con una mezcla de esperanza y prudencia, una madurez que no debería habitar en una niña. ¿Vas a desaparecer?, preguntó, sin rodeos. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Adrián tragó saliva. No quiero, dijo. Pero no puedo prometer cosas que no entienda todavía. Esa honestidad, inesperada, fue la primera grieta en el muro de Marta. No lo abrazó. No sonrió. Pero asintió una sola vez. A partir de ese día, Adrián empezó a aparecer. No siempre a la misma hora. No con regalos grandes. A veces llevaba pan recién hecho, otras veces solo tiempo. Ayudaba a Lucía con la tarea, escuchaba a Marta hablar de turnos interminables y facturas que nunca esperaban. Aprendió el ritmo del lugar, la música de fondo del edificio, el sonido del ascensor que se atascaba entre pisos. Y, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. En su oficina, los ejecutivos notaron su ausencia en reuniones irrelevantes. En su teléfono, las notificaciones se acumulaban sin respuesta inmediata. Adrián empezó a irse temprano algunos días, algo impensable antes. Cuando alguien le preguntó por qué, respondió con una media sonrisa que no dio explicaciones. Lucía, por su parte, florecía. En la escuela, sus notas mejoraron. Sus dibujos cambiaron, aparecieron figuras altas al lado de las pequeñas, manos que se tocaban, caminos que llevaban a lugares abiertos. Un día le pidió a Adrián que la acompañara a elegir un libro. En la librería, ella se movía con una seguridad tranquila, como si supiera exactamente qué buscaba. ¿Por qué lees tanto?, le preguntó él. Porque los libros no se van, respondió ella. Se quedan quietos hasta que vuelves. Esa frase lo persiguió durante días. Sin embargo, no todo era luz. Una tarde, Adrián recibió una llamada que lo obligó a recordar quién era para el mundo. Un escándalo financiero, rumores, periodistas husmeando. Su nombre volvió a circular con filo. Marta lo vio llegar esa noche con el rostro tenso y supo, sin preguntar, que algo amenazaba la calma frágil que habían construido. Lucía se encariña, dijo ella, con cuidado.
Yo también. Adrián bajó la mirada. Por primera vez, el miedo no tenía que ver con perder dinero. No quiero hacerles daño, dijo. Pero mi vida no es simple. La nuestra tampoco, respondió Marta. La diferencia es que no podemos escondernos. Lucía escuchaba desde la puerta. Esa noche no hubo cuentos antes de dormir. Adrián se fue más temprano, con la sensación de haber tocado un límite invisible. Caminó varias cuadras sin rumbo, preguntándose cuándo había empezado a importarle tanto quedarse. Los días siguientes fueron extraños. Adrián siguió apareciendo, pero algo se había tensado. Lucía lo notaba. Hacía preguntas más cortas, observaba más. Una tarde, mientras hacían una maqueta para la escuela, ella habló sin mirarlo. Mi papá se fue cuando yo era muy chica, dijo. Mamá dice que no supo quedarse. Adrián sintió que el aire se volvía denso. ¿Te enojas con él?, preguntó. A veces, respondió Lucía. Pero más me enojo cuando alguien promete quedarse y no sabe si puede. La honestidad de la niña fue un espejo incómodo. Adrián entendió que ya no estaba jugando a ayudar. Estaba entrando en una historia que no admitía medias tintas. Esa noche, volvió a su departamento de lujo y lo sintió vacío por primera vez. Demasiado grande, demasiado silencioso. Mientras tanto, Marta recibió una carta del trabajo anunciando recortes. La estabilidad, esa palabra que había defendido con uñas y dientes, volvió a tambalearse. Miró a Lucía dormir y pensó en Adrián, en su presencia incierta pero real, en la forma en que la niña lo esperaba sin decirlo. Cuando Adrián llamó al día siguiente y pidió hablar, Marta aceptó. Se encontraron en un café pequeño, lejos de cámaras y nombres importantes. Adrián llegó sin traje, con una decisión que aún no sabía cómo nombrar. Se sentó frente a Marta, respiró hondo y empezó a hablar, sin imaginar que lo que estaba a punto de proponer cambiaría no solo el rumbo de sus vidas, sino también la manera en que él entendía la palabra familia. Adrián no habló de inmediato. Observó el vapor que subía de su taza, como si allí pudiera leerse el futuro. Marta lo miraba sin prisa, con esa mezcla de cansancio y dignidad que ya le resultaba familiar. Cuando al fin levantó la vista, había en sus ojos algo distinto, no seguridad, sino determinación. No quiero ser una visita ocasional, dijo. Ni un recuerdo bonito que se apaga. Si sigo cerca de Lucía, quiero hacerlo bien. Con reglas. Con límites. Con verdad. Marta apretó los labios. Aquellas palabras eran peligrosas, porque despertaban esperanza, y ella había aprendido a desconfiar de eso. ¿Y qué significa, bien, para ti?, preguntó. Significa tiempo, respondió Adrián. Presencia. Estar cuando no es cómodo. Significa aceptar que no puedo entrar y salir según mi agenda. Y también significa que, si en algún momento debo irme, no mentiré. El café seguía lleno de murmullos ajenos, pero para Marta el mundo se había reducido a esa mesa. Pensó en Lucía esperando en casa, en la forma en que su hija pronunciaba el nombre de Adrián como si fuera una palabra nueva. No necesito un salvador, dijo ella. Necesito a alguien que no huya cuando la vida se pone difícil. Yo tampoco necesito huir, respondió él. Pero tengo que aprender a quedarme. Ese fue el principio de algo que no tenía nombre. No firmaron acuerdos ni hicieron promesas grandilocuentes. Solo decidieron intentar. Adrián empezó a organizar su vida de otro modo. Delegó, canceló, enfrentó miradas incrédulas en su empresa. Descubrió que el mundo no se derrumbaba si él no estaba en cada detalle. Descubrió, con sorpresa, que respirar era más fácil cuando no corría. Lucía fue la primera en notar el cambio. Adrián ya no parecía de paso. Llegaba y se quedaba. La ayudaba a preparar la cena, se sentaba a escucharla practicar para una obra escolar, aprendía los nombres de sus compañeros. Un sábado la acompañó al parque y se sentó en el suelo a armar un rompecabezas gigante mientras otros padres lo miraban sin reconocerlo. ¿Te gusta?, le preguntó ella, sin levantar la vista de las piezas. Me gusta estar aquí, dijo él.
Contigo. Lucía no sonrió enseguida. Colocó una pieza azul en su lugar y luego lo miró, como evaluando algo muy serio. Entonces no te vayas, dijo, sin dramatismo. Esa simple frase se le quedó clavada. Sin embargo, el pasado no se deja atrás tan fácilmente. Los rumores crecieron, los medios empezaron a unir puntos. Una foto borrosa de Adrián saliendo del edificio de Marta apareció en un portal digital. No decía nada explícito, pero insinuaba demasiado. Marta lo vio en su teléfono mientras viajaba al trabajo y sintió como el estómago se le cerraba. Esa noche, cuando Adrián llegó, ella le mostró la pantalla. Esto va a empeorar, dijo. Y Lucía no merece ser un titular. Adrián cerró los ojos un instante. Sabía que Marta tenía razón. Su mundo siempre cobraba un precio. Puedo protegerlas, dijo. Tengo recursos. No hablo de dinero, respondió ella. Hablo de paz. Lucía escuchaba desde su habitación. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Salió despacio y se paró entre ellos. ¿Es por mí?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. Adrián se agachó frente a ella. No es por ti, dijo. Es por el ruido de afuera. A mí no me molesta el ruido, dijo Lucía. Me molesta cuando la gente se va sin decir adiós. Marta sintió un nudo en la garganta. Adrián también. En ese instante comprendió que cualquier decisión que tomara ya no sería solo suya. La noche terminó sin resoluciones claras, con un silencio cargado de preguntas. Días después, Lucía tuvo una presentación en la escuela. Un pequeño monólogo sobre los sueños. Adrián dudó en ir. Temía cámaras, miradas, consecuencias. Pero fue. Se sentó al fondo, discreto. Cuando Lucía subió al escenario y buscó con la mirada, lo encontró. Su voz tembló apenas al principio, luego se afirmó. Mi sueño, dijo, no es grande ni pequeño. Es que cuando alguien dice, me quedo, lo haga de verdad. Adrián sintió que algo se rompía dentro de él, y al mismo tiempo se ordenaba. Aplaudió con los ojos húmedos, sin importarle quién lo viera. Esa noche, caminó solo por la ciudad durante horas. Pensó en su infancia, en las ausencias normalizadas, en el miedo disfrazado de independencia. Entendió que el verdadero riesgo no era perder su imagen pública, sino seguir viviendo sin raíces. Al día siguiente, convocó a su equipo legal. Tomó decisiones que nadie esperaba. Cambios estructurales, silenciosos, diseñados no para ganar más, sino para vivir mejor. Renunció a ciertos contratos, se apartó de exposiciones innecesarias. El ruido comenzó a bajar, lentamente. Marta observaba desde la distancia, sin confiar del todo, pero viendo. Lucía, en cambio, no analizaba. Sentía. Y lo sentía presente. Una tarde, mientras pintaban juntas en la mesa del comedor, Lucía preguntó. Mamá, ¿crees que la gente puede aprender a ser familia? Marta la miró largo rato antes de responder. Creo que algunas personas eligen serlo, dijo. Incluso cuando da miedo. Esa noche, Adrián llegó con una caja bajo el brazo. No era grande. No era lujosa. Dentro había una lámpara pequeña para el cuarto de Lucía, con una luz cálida. Para que no tengas miedo cuando leas de noche, dijo. Lucía la abrazó con cuidado, como si fuera algo frágil. Gracias, dijo. Se parece a quedarse. Adrián sonrió, pero no respondió. Sabía que todavía quedaban decisiones difíciles, conversaciones pendientes, pruebas que el tiempo impondría. Sabía que el camino no estaba despejado. Pero por primera vez, no quiso huir. Mientras la lámpara iluminaba suavemente el cuarto y Marta los observaba desde la puerta, Adrián entendió que su vida, tal como la había conocido, ya no existía. Y que lo que venía, incierto y real, apenas estaba comenzando. El tiempo, que antes corría como un enemigo invisible, empezó a avanzar con otro ritmo. No más lento, sino más consciente. Adrián no anunció grandes cambios, simplemente los hizo.
Su nombre siguió existiendo en los titulares, pero cada vez con menos estruendo. Aprendió a proteger lo esencial con silencio. Y lo esencial, ahora, tenía un nombre, una voz, una casa pequeña donde el café se enfriaba porque nadie quería levantarse de la mesa. La prueba definitiva llegó una noche cualquiera, sin dramatismos aparentes. Lucía enfermó. Nada grave, pero suficiente para llenar la madrugada de fiebre y respiraciones inquietas. Marta estaba exhausta después de un turno doble, y cuando Adrián apareció, no pidió permiso ni dio explicaciones, se sentó junto a la cama, cambió paños, midió la temperatura, contó historias improvisadas con una voz baja que parecía hecha para quedarse. Lucía se durmió tomando su mano. Marta los observó desde la puerta. No lloró. Solo entendió. A la mañana siguiente, cuando la niña despertó mejor, Adrián seguía allí, con el rostro cansado y una sonrisa torpe. No te fuiste, dijo Lucía, como quien confirma algo importante. No, respondió él. No me fui. Ese día no hubo declaraciones ni promesas. Solo un desayuno compartido, pan tostado quemado por descuido y una risa que se escapó sin pedir permiso. Pero algo se selló en ese gesto cotidiano, algo más fuerte que cualquier contrato. Las semanas pasaron y la vida siguió mostrando sus bordes afilados. Hubo comentarios, miradas curiosas, preguntas incómodas en la escuela. Lucía aprendió a responder con una seguridad tranquila. Marta recuperó horas de sueño. Adrián aprendió a esperar en filas, a llegar tarde a reuniones sin culpa, a priorizar actos pequeños que no daban prestigio pero sí sentido. Un día, Lucía llevó a casa un formulario de la escuela. Un espacio en blanco pedía el nombre del padre o tutor para una actividad. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Adrián lo vio. Marta también. El papel parecía pesar toneladas. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Marta habló. No quiero que esto sea una confusión para ella, dijo. Ni una ilusión prestada. Tampoco yo, respondió Adrián. Por eso quiero hacerlo bien. No rápido. No para que encaje. Sino porque lo siento. El silencio fue largo. Luego, Marta asintió. Entonces elige, dijo. Con todo lo que eso implica. Adrián no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque entendía el peso de esa palabra. Elegir. Por primera vez, no era una renuncia. Era una llegada. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo discusiones, miedos antiguos que regresaban sin aviso, días en que Adrián se preguntaba si estaba a la altura. Pero cada vez que esa duda aparecía, Lucía hacía algo simple, le mostraba un dibujo nuevo, le pedía ayuda con una palabra difícil, se quedaba dormida en el sofá apoyada en su hombro. Y la duda se iba. El día de la presentación final de la escuela, el gimnasio volvió a llenarse de globos y risas, como aquella primera noche. Esta vez, Adrián no estaba al fondo. Estaba en primera fila, junto a Marta. Cuando Lucía subió al escenario, buscó con la mirada y los encontró a ambos. Sonrió sin contenerse. Mi historia, dijo, no es especial porque sea triste o feliz. Es especial porque alguien decidió quedarse. Y porque quedarse también es aprender. El aplauso fue largo. Adrián no aplaudía. Tenía las manos quietas y los ojos brillantes. Marta le tomó la mano. No fue un gesto espectacular. Fue definitivo. Días después, Adrián llevó a Marta y a Lucía a un lugar fuera de la ciudad. No era una mansión ni un hotel exclusivo. Era una casa sencilla, rodeada de árboles, con espacio para respirar. No habló de futuro con palabras grandes. Solo dijo. Aquí podemos empezar despacio. Si quieren. Lucía corrió por el jardín como si siempre hubiera sabido que ese lugar existía. Marta cerró los ojos un segundo, dejando que el viento le despeinara el cansancio acumulado. Despacito está bien, dijo. El formulario de la escuela volvió a aparecer sobre la mesa esa noche. Adrián tomó el bolígrafo. Dudó apenas un instante. Luego escribió su nombre con una letra firme, sin adornos.
No como un reconocimiento público, sino como un compromiso privado. Cuando Lucía lo vio, no dijo nada. Se acercó y lo abrazó con una fuerza inesperada. Gracias por quedarte, susurró. Adrián apoyó la frente en su cabello y entendió, con una claridad que nunca había tenido, que la verdadera riqueza no se acumulaba, se compartía. Que no había salvado a nadie, porque nadie necesitaba ser salvado. Solo había aprendido a elegir distinto. Esa noche, mientras la casa se llenaba de un silencio amable y la lámpara encendida iluminaba un libro abierto, Adrián comprendió que la vida no había cambiado de rumbo por un gesto grandioso, sino por una decisión sostenida día tras día. Y que, al final, no fue él quien transformó la vida de una niña, sino una niña quien le enseñó, sin discursos ni condiciones, el valor inmenso de quedarse.